Al llegar al límite sur del bosque, volvió a escuchar otro grito que provenía de un hueco entre las rocas. A pesar de la evidencia de las voces humanas, el secular temor a la caverna y a la voz de muerte que surgía de ella le encogió los músculos en un manojo de defensa. Reculó sigilosamente y volvió a la caverna para subirla por detrás, sobre la roca viva, inclinando el cuerpo hacia adelante y sosteniéndolo con el dorso de sus manos. Se detenía a cada instante para mirar fijamente la piedra, colocándole la palma de la mano bien abierta encima. Miraba hacia atrás y continuaba avanzando. De pronto, enfrente suyo estaba la grieta por donde penetraba luz en la caverna. Lo primero que vio fueron 5 manchas negras sobre el piso blanco de huesos. Al rato distinguió las espaldas de la familia de la caverna y un instante después llegaba a sus oídos el ruido claro de los huesos del ciervo triturados entre las mandíbulas. Su primer impulso fue de guardia instintiva contra el posible ataque de aquellas bocas que devoraban carne. Eran hombres como él, sin duda, pero lo que veía le daba a sus semejantes un carácter que se sobreponía a sus figuras humanas, un carácter claro y neto, de fieras. A la mañana siguiente, el hombre tosudo estaba de nuevo observando la entrada de la caverna. Vio salir a los comedores de carne, sedientos, en procura de agua. Esperó, se bajó del árbol y se dirigió decidido a la caverna. Dentro de la gruta, el olor hediondo se imponía aún sobre el de las entrañas descompuestas del cervato, y las anchas narices del hombre aspiraron con porfiada plenitud el tufo del enemigo. Huesos con carne adherida yacían desparramados. Revolvió curioso y titubeante los despojos sangrientos. Súbitamente se apoderó de un hueso con carne y huyó al galope sobre 3 patas. Fue en la horqueta del primer árbol del bosque donde el hombre vegetariano por primera vez probó y gustó la carne. Fraternal eslabón tendido desde entonces entre el hombre y las bestias en toda la larga lucha de la especie humana por salir de la bestialidad. ¿Acaso sea esta la única vez que descendió hasta ese momento el más leve impulso de enderezar el busto, el oscuro y pertinaz anhelo de una habitación segura? Cada grito, menos áspero que los anteriores, eran un nuevo jalón en la marcha ascendente que dejaba atrás y para siempre a las bestias. Probó la carne por imitación simiesca, y entre el hombre más altamente espiritual y los animales que llamamos fieras quedó ese lazo fraternal de persecución, asesinato y dentellada desgarrante que une al tigre de la jungla con el degollador de gallinas y con el que se come a la gallina. Quince veces seguidas, el salvaje se apoderó de la comida ajena, sin que el padre de familia notara el robo. En una ocasión, mientras
Observaba desde lejos la entrada de la caverna, sintió un ruido a sus espaldas y se dio vuelta alarmado. A 10 metros estaba el padre de familia, que no vio en su semejante sino a un sospechoso cualquiera que activaba su cueva, pero el ex vegetariano, ahora ladrón, al reconocer que estaba frente al dueño de sus robos, lanzó un ronquido de defensa. En los ojos de uno y otro brilló la misma lúgubre luz de lucha, hasta que un alarido lejano de animal desangrado vivo ahogó la agresividad de los dos, y ambos volvieron a ser las mismas pobres bestias abatidas en la misma fraternal angustia. Se gruñeron por propio respeto y ambos salieron huyendo, uno hacia el fondo del bosque, el otro hacia el encuentro de su familia en la cueva. A partir de allí, el salvaje volvió a rondar la caverna, pero sin atreverse a entrar nunca más. Aunque sufría el ansia de la carne probada, no había matado aún. Pernoctaba por allí, en una rama cualquiera. El cobertizo no lo satisfacía más. La inmensa humedad de la estación precipitaba lluvia tras lluvia sobre la selva caliente, y en el vaho sofocante de los pantanos, las culebras recién nacidas en el mundo se henchían de sapos. Los cobertizos infectados de hongos se caían deshechos de podredumbre. Las noches del hombre llegaron a ser más duras que nunca, sin ramada ni seguridad de ninguna especie, reumático, mordido por la artritis, perseguido y torturado por la falta de descanso. Sin embargo, la tiniebla animal que limitaba el cerebro de aquel hombre comenzaba a romperse. Y de la primera rajadura, precisamente, había salido el golpe de luz que lo lanzó hacia la caverna. Aunque ya sabemos, en esta nueva guarida, la seguridad no estaba garantizada aún. Sin más defensa que un palo, a manera de masa, que pudo haberle servido para detener un zarpazo, pero casi nunca para matar. El palo solía saltar en astillas, y en medio minuto del hombre no quedaba nada, a excepción de su heroísmo. Y este era el triunfo de la inteligencia humana que nacía ya. La tenacidad de luchar, todo el valor y la fe puestos a disputarle la caza a monstruos 100 veces más poderosos que él, y al salvaje que vivía aún en la cima de los árboles le iba a tocar participar en esta lucha. Horas de la noche, cuando el salvaje acurrucado sintió el rugido. El león estaba cerca, tan cerca que al segundo rugido lo sintió afuera del bosque, y al tercero tuvo la seguridad que se dirigía hacia la caverna. Esto suponía la pérdida irremediable del usurpador junto a su familia entera, y las muelas del arborícola trituraron anticipadamente los sangrientos despojos de esa lucha. En el ansia de la carne no probada durante meses, su hambre no distinguía entre hombre o bestia. Iba a probar carne, veteada de nervios y médula sabrosa. Se bajó del árbol para dirigirse rápido y famélico hacia la montaña de piedra. Desamparado grito humano resonó en las tinieblas. Le hizo sentir vivo el recuerdo de la caverna que él mismo frecuentara
y del hombre, cuya comida había sido la suya también. Entonces, por solidaridad de establo, por acercamiento de dos perros que comen del mismo plato, por fraternidad de chacales ante el león, por agresividad de aguilucho que presiente su futura realeza de águila, por el anhelo cada vez más preciso de una habitación segura, por todo eso y por mucho más, el hombre que podría haber sido testigo se lanzó heroicamente a la lucha. Cuando el primer rugido despertó a la familia de la caverna, el padre no sufrió mayor inquietud. El segundo rugido lo hizo poner alerta, y al tercero se convenció que estaba perdido. Salió hacia afuera y, ocultándose con la masa entre sus manos, esperó con los músculos tensos en la mayor concentración posible de fuerzas. Oyó el roce de la crin contra la roca y atacó. Al mismo tiempo que el león, olfateando el peligro, saltaba de costado, evitando el formidable mazazo que partía la punta del palo contra las piedras, el padre de familia vio de frente los ojos del león y, empuñando desesperadamente lo que le quedaba del palo, lanzó un desamparado grito. La fiera atacó, y esta vez un golpe certero alcanzó a dar en el blanco, al mismo tiempo que el arma se escapaba de sus manos. Los dos rodaron juntos con la suerte echada, como siempre, a favor del felino. Los rugidos victoriosos del león no se habían apagado aún cuando el salvaje, llegando por sorpresa al lugar de la lucha, caía por detrás de la bestia con un nuevo mazazo que le partía el cráneo, y después otro más, y otro más, y otro más, y otro más. El león se fue muriendo con el cuello extendido y las patas estiradas. El salvaje, recostado contra las piedras, jadeaba violentamente mientras a sus pies el padre de familia moría, pagando con 5 ríos de sangre el interminable tributo a la conquista de la habitación. La mujer y los cachorros llegaron en una carrera repleta de alaridos, y mientras la madre con una roca masacraba el cráneo del monstruo, los cachorros, roncando confundidos, mordían la carne de la bestia. Media hora después, saciadas su hambre y su rabia, el salvaje y su nueva familia entraban en la caverna. A medianoche, otros rugidos continuos y cada vez más próximos anunciaban que la hembra del león volvía también a su guarida. Los cachorros se apretaron contra el dorso de su madre en un solo erizo de ojitos espantados. El salvaje desesperó, corrió al lugar de la lucha y devoró las tinieblas. Sus ojos mordieron enloquecidos la angostura de la entrada de la caverna desprotegida, sabiendo que la leona entraría. Sí, entraría. Y de su angustia mortal, todos los terrores de la raza humana corrida durante siglos de su guarida por las bestias, encendieron en el espeso cerebro de aquel hombre el primer rayo de verdadero genio. Con un esfuerzo titánico, hizo rodar un bloque de piedra hacia la entrada de la caverna y tuvo apenas tiempo de deslizarse hacia adentro antes que el enorme bloque encastrara en el hueco. La leona se estrelló contra la puerta de piedra con un rugido
rugido que hizo temblar a los corazones aterrados, y así se obstinó horas y horas. Cuando el salvaje y su nueva familia comprendieron que la leona no entraría y que la caverna era entonces infranqueable, los rugidos fueron respondidos desde adentro por piedrazos y por interminables alaridos de euforia. La casa y el sueño estaban conquistados para siempre.